Buenas noches. El sistema de transporte colectivo Metro ha sido desde su fundación el único medio capaz de soportar las mareas de gente que se trasladan diariamente por el mundo subterráneo de una de las metrópolis más grande de toda América. Estoy a unos años de jubilarme y durante este tiempo he sido testigo de cosas tan aterradoras que me han obligado a trabajar en las oficinas externas de este complejo. Con toda honestidad debo confesarles que el simple hecho de acercarme al metro, a pesar que trabajé por décadas en los túneles, me ha causado pavor y un miedo irracional de estar en la oscuridad y sobre todo, cerca de sótanos o cualquier construcción subterránea. No sé cómo lo vayan a tomar, pero lo relatado aquí solamente la verdad. Y después de tanto tiempo bajando a los túneles no tienes por qué pensar que estoy loco. Hay muchas otras personas que tienen manías mucho más extrañas que las mías y a diferencia de ellos, yo tengo una justa razón para no volver a acercarme nunca a ese sitio. Cuando le conté a mis mejores amigos acerca de este hecho tan escalofriante, echaron a reír como si se tratase de una broma o alguna clase de chiste. Les recriminé que, ¿por qué no te burlas mejor de tu abuelo, que jamás se sube a un automóvil? Si a mí no me gusta el maldito metro, es asunto mío, y, además, hemos llegado más deprisa en taxi. Prefiero 1000 veces caminar o pedir un Uber que usar el metro, aunque yo viajo gratis por ser empleado. Además, si hubiéramos venido en el metro habríamos tenido que subir a pie desde Insurgentes hasta Tlalpan. Y si es verdad, sé perfectamente que estoy más nervioso que cuando nos vimos el año pasado, pero no por ello debes pensar que lo que necesito es ver a un maldito loquero. Bien sabe Dios santísimo que no me faltan motivos para estar internado en un manicomio. Pero afortunadamente creo que todavía estoy en mi sano juicio, o al menos eso creo. ¿Por qué esa desconfianza a mi relato? No acostumbrabas a ser tan inquisitivo cuando bajamos juntos y sucedió lo de los hoyos en los túneles. Pero bueno, si tienen que saberlo por mí, no veo por qué no puedan creer lo que quieran de mi historia. Tal vez sea lo mejor, pues desde que supliqué para tomar un puesto administrativo, las cosas no han cambiado como yo creía. He mantenido la mayor distancia posible de todo lo que tenga que ver con el metro, especialmente con los túneles. Y han sido muchos jefes del área operativa los que no se cansan de escribirme como desquiciados pidiéndome que regrese como jefe de sector a esa área. Pues por razones que sospecho, el anterior inspector ha desaparecido de la escena. Voy por el club nocturno de vez en cuando, pero mis nervios ya no son lo que eran antes. Nunca salgo solo de ningún lugar de noche y procuro siempre traer dinero suelto para el colectivo. Jamás he vuelto a dormir con las luces apagadas y créanme que no es para menos. Muchos sabemos que sin importar quién esté en el gobierno, el metro siempre ha tenido sus movidas. Esta ocasión que el pobre tipo ha desaparecido, prefiero no adivinarlo, pero tengo la sospecha de que sucedió en los túneles de la estación fantasma, esa que quedó cancelada antes de que se inaugurara el servicio. Podían haber sospechado que dejé de ver al personal de esa área porque sabía algo confidencial. Ese es precisamente el motivo por el que no quiera pensar a dónde ha ido toda la gente que desapareció todos estos años. Pero dejemos a la policía que averigüe lo que pueda, que conociendo los enjuagues del gobierno y los dirigentes del metro obviamente no será mucho ni de mucha utilidad, a juzgar por el hecho de que no saben todavía nada de la vieja estación que no fue abierta y que sería una terminal ubicada en las cercanías del centro. Solamente hay leyendas urbanas sobre ella. Pero ustedes saben que bajamos hasta ese lugar. La verdad no estoy seguro de por qué quieren que vuelva a ese lugar. Si me pidieran encontrar el camino hacia ella, te apuesto que sería imposible que volviera a encontrarla yo. Y créanme cuando les digo, aunque tuviera el valor de bajar, no intentaría entrar a ese lugar ni escoltado por el ejército, ni siquiera a plena luz del día. Si sé bien, o temo saber, por qué mantuvieron esa maldita estación en el más absoluto secreto, y de eso quiero hablarles también. Y espero que entiendan antes de que haya terminado porque no pienso ir a decírselo a la policía, por el simple y sencillo motivo de que los malditos tecolotes me pedirían que les llevara hasta allí, pero yo no podría volver a aquel lugar ni aun en el supuesto de que conociese el camino, se los juro. Algo diabólico y aterrador había allí abajo. Bueno, es precisamente por eso que ahora no puedo viajar en el metro y pueden reírse también de lo que voy a decirles. Bajar a ninguna instalación subterránea como sótanos o estacionamientos. Supongo que comprenderán que no dejé de trabajar y al contrario.
Pedí un puesto administrativo precisamente para alejarme de los túneles, pero al mismo tiempo para tener una manera de monitorear y registrar las actividades extrañas que salen del protocolo. Por las mismas historias que se contaban acerca de los recientes accidentes y supuestos sabotajes que ha sufrido el metro. Si bien esos bastardos del gobierno de la ciudad cometieron negligencias al no meterse de lleno a supervisar las obras, el motivo es más siniestro. Los directivos de STC fueron quienes se empeñaron en hablar de una clase de tributo para lo que ellos llamaron lo que vive allá abajo. No quiero parecer demasiado morboso, al margen de la dirección que tomaron las supuestas obras de mantenimiento. Realmente jamás se vieron cuadrillas trabajando en las estaciones. De hecho, la línea 12 tuvo bastantes negligencias desde que Ebrard se apresuró a entregar el proyecto sin ser terminado. Lo dije hace mucho y sigo manteniéndolo, y ni siquiera me retracté un ápice de lo dicho, cuando uno de los ingenieros expuso su historia de que se toparon con una especie de demonio necrófago en los túneles de línea 7 de Camarones a Barranca del Muerto. A raíz de aquello, como recordarán, comenzó a hablarse de misteriosas desapariciones de personas que nunca pudieron ser resueltas. Ustedes pueden intuir que darle mantenimiento a obras de tan colosales dimensiones requieren de personal especializado que sepa y esté dispuesto a trabajar en lo más profundo del subsuelo, además de una especial intuición nata para manejarse en esas situaciones. No cualquier persona es capaz de acostumbrarse a trabajar a semejante profundidad, sin que el vértigo o los nervios le traicionen y comiencen a ver cosas que realmente no están allí. Y fue muy común ver personal que se rompió, simplemente al momento de encontrarse perdidos en alguno de los túneles por la noche. Cualquier ganapán de esos que destapan coladeras puede alardear de haber bajado mucho al subsuelo. Pero cuando realmente ven lo real, simplemente no regresan a la semana siguiente y algunos ni siquiera terminan la jornada. Yo alardeaba mucho de mi valor y es por ello que ahora me aterra descender o siquiera acercarme a las rejillas de ventilación aun estando fuera en la calle. Lo que vimos allá abajo puedo definirlo como la mismísima cara del diablo. Lo juro por Dios que a pesar de que lo que les cuento resulta inverosímil y suscita pavor, no tengo otra manera de describirlo, pues solamente quien lo vivió conoce la anatomía de lo terrible y la fisiología del miedo, el tipo exacto de líneas y proporciones que se asocian a instintos latentes o a recuerdos hereditarios de temor. Allá abajo viven cosas que solamente podemos definir como monstruos o, por qué no decirlo, demonios salidos desde las entrañas del mismo infierno. El hecho de haber sido testigo de cómo con suma facilidad esas cosas se pasean sin ser vistas cuando los trenes llenos de personas cruzan veloces los túneles y sus ojillos brillantes están ahí observando detenidamente esperando que alguien se descuide para arrebatarlo y llevarlo a las profundidades de la tierra para ser devorado o para sufrir un destino aún mucho peor. Tal vez algunas de las cosas que les cuento suenen a una locura o pareciera que carecen de sentido, pero claro que tienen sentido, el sentido latente de lo siniestro. No creo que tenga que explicarte a estas alturas por qué una noticia acerca de que alguien saltó a las vías nos hace estremecer, mientras que la portada de un vulgar periódico amarillista habla de conspiraciones. Pero, si les dijera que esas conspiraciones son reales, hay algo que nadie quiere decir y que muy pocos realmente quisieran saber. Las historias de fantasmas y seres extraños y sobrenaturales que se cuentan sobre las estaciones de este metro, particularmente las líneas más viejas, son verdaderas. Pueden estar seguros que si todo esto se supiera abiertamente, el terror colectivo crecería en un grado tal que jamás alcanzó nadie, ni siquiera el cielo lo alcanzara en lo sucesivo. No me pregunten por favor qué es lo que ven al descender. Ustedes saben perfectamente que se habla de la mujer sonriente, de las brujas de las arañas, del vampiro de Barranca del Muerto, entre muchas otras historias que por muchos años han circulado por los usuarios que las vivieron, y que simplemente tuvieron su fama y se pensó que habían sido solo eso, una historia al azar de algo que quizás nunca pasó. Bien, pues diría que quienes pensaron que no fue real, se equivocaron. Simple y sencillamente en la línea 2, se excavó debajo de los mismísimos panteones, e incluso se destruyeron cientos de tumbas para hacerlo. Por debajo aún se han llegado a encontrar huesos, urnas y demás restos de personas que estaban sepultadas en esos cementerios, además de que se han visto a esas almas penando cuando se realizaron cambios de lámparas en esos tramos, que por alguna razón se funden constantemente. Mientras las lágrimas llenan mis ojos les digo a mis amigos,
Basta por un momento. Será mejor que nos echemos un trago antes de seguir adelante. Dios mío, yo no estaría vivo si hubiera visto lo que aquel hombre. La expresión de la cara del muchacho cuando lo encontramos era de absoluto terror. Se suponía que solamente irían a cambiar unas lámparas en los túneles de Metro Panteones. No era realmente muy tarde, serían algo así como las 6 de la tarde. Incluso se reportó varias veces por radio hasta que simplemente dejó de hacerlo. A las 11 de la noche nos enviaron para ir por él, pues no aparecía. Lo encontramos rodeado de huesos humanos descompuestos, pero nadie supo cómo llegaron ahí y menos el cómo pareciera que lo estuvieran sujetando. Las cadavéricas manos estaban asidas a la ropa del muchacho, que nunca en la vida volvió a hablar y por lo que supe, no se recuperó de lo que presenció allá abajo. Muchos de los jóvenes que venían de las afueras de la ciudad o de provincias siempre se santiguaban antes de entrar, o usaban amuletos para protegerse. Ellos creían en toda clase de cosas, y muy posiblemente veían también toda clase de criaturas. Se habló por largo tiempo de la posibilidad de que gigantescas ratas habitaban las áreas abandonadas de los talleres, esas que se dejaron atrás a causa de los modernos talleres externos donde era más cómodo trabajar. Esas instalaciones requerían su mantenimiento de vez en cuando, aunque no se usaran, y fueron precisamente esas personas las que contaron que se toparon con restos de animales, prendas e incluso anillos, relojes, pulseras y hasta mochilas que de ninguna manera pudieron llegar allí por sí solas, y precisamente esa cuadrilla reportó haberse topado con lo que parecía alguna clase de ser anormal y extremadamente extraño. Solamente lo vieron por algunos instantes y no supieron cómo describirlo detalladamente, pero muchos de ellos concordaron en que si debían asociarlo con algo, se inclinarían por rasgos similares a los de las ratas. Recuerdo que fue precisamente a finales de los 90 cuando una chica de secundaria desapareció del andén sin que nadie se percatara de lo sucedido. Fueron sus compañeras las que avisaron a la policía auxiliar, a quienes daban la seguridad en aquellos tiempos, de que se les había perdido la niña. A decir de los jovencitos, en un momento estaban riendo y conversando y al siguiente la chica ya no estaba. Fueron semanas las que se trató de dar con el paradero de la colegiala. Se revisaron los túneles en caso de que hubiera caído, de menos restos debía haber, pero no encontraron ni un indicio de lo que había sucedido. Posteriormente en esa misma línea fue el turno de un niño que se apartó si acaso 5 segundos de la vista de sus padres, que de igual manera pidieron el apoyo. Se detuvieron los trenes, se bajó a las vías, pero nada. De igual manera no se encontró rastro alguno. Luego un borrachín que trasnochado estaba casi totalmente solo en el andén. De este hombre sí hubo al parecer un indicio. La pareja que contó sobre ese hombre, afirman que no saltó, sino que algo desde las vías lo jalaba hacia abajo y que lo arrastraron hacia el fondo del túnel, pero no pudieron encontrarlo. Fue hasta que estos trabajadores bajaron a los talleres abandonados, que dieron con los restos y las pertenencias de algunas de las personas que se han extraviado en el metro. No cabe duda de que hay cosas espantosas en la vida, y eso incluye a esta nuestra gran ciudad de México. Cosas tan aterradoras que más vale que nunca averigüe el resto de la población. Les digo mientras pido otro mezcal solo y le calo profundamente a mi cigarrillo. Esa dulce ignorancia de lo que habita allá abajo es la que bien o mal nos permite dormir con placidez en las noches. Bueno, a mí no. Nunca apago las luces, como les dije, en estos días de caos. Es extremadamente difícil concentrarnos en nuestros respectivos trabajos, mucho menos vamos a andar pensando en cosas extrañas que pasan bajo tierra. Pero solamente como un ejemplo, diariamente el sistema de transporte colectivo Metro transporta a miles de millones de personas. Pero, ¿por qué desaparece tanta gente sin dejar rastro? ¿A dónde van? ¿Se han preguntado usted qué les sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro, cuando éste llega a la terminal de una línea, lo que causa que no escuchen la advertencia que les pide abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte? La verdad es que esa es una de esas cosas que en realidad no nos conviene averiguar, si es que queremos mantener la cordura y la falsa ilusión de que vivimos en la seguridad de un mundo racional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables o con resultados fatales. Una de ellas es la de no quedarnos dormidos nunca en el metro, en especial después de la puesta del sol.
Y esto fue lo que me aterró a tal extremo y que no me permite estar tranquilo ni un momento en medio de la oscuridad. Íbamos a supervisar los trenes antes de cerrar para revisar que ningún pasajero despistado se hubiera quedado dormido. Sé que mis amigos más cercanos y a los que he confiado esto lo califican casi como una locura, pero me niego rotundamente, a pesar de que soy una persona sensata y racional, agradable y de buen humor, a acercarme siquiera a las entradas al metro. Me niego rotundamente también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema de transporte colectivo de esta capital. He llegado a tal nivel de paranoia, o mejor dicho de trauma, que puedo ponerme hasta agresivo y desagradable si por alguna razón me orillan a hacerlo. Les confieso que al principio me negaba rotundamente a hablar de esta extraña fobia que me aqueja, y aunque siempre lograba desviar la conversación hacia otro tema cuando se me interroga al respecto, solo esta vez accedí a contarla, con las condiciones de que debía ser en una cantina de Bucareli que siempre está llena de gente conocida, y que de ninguna manera debíamos viajar en metro. Prefería pagar Uber antes que aceptarles ir a ninguna parte en metro. Después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó un momento en que finalmente el asunto se puso serio, y antes de comenzar les hice una advertencia a uno de mis amigos, uno de ellos muy en especial, que me dijo que usaba el metro cotidianamente, y en especial a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas?, le pregunté preocupado. Ante la respuesta afirmativa, fue entonces que les comencé a contar lo que aconteció esa aterradora noche en que por última vez en mi vida estuve cerca del metro. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, amigos, qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? La verdad, no, repusieron mis compañeros. Yo sí lo sé, les dije suspirando profundamente y con las manos temblando. Esto que les voy a contar no es un cuento, les pido que me lo crean o no, pero de verdad pasó. Por su bien, esto que contaré nunca jamás lo repetiré ante ustedes ni nadie. Fue hace justo 5 años. Serían cerca de las 11 de la noche y nos enviaron a los túneles a revisar los trenes. Como les comento, nadie que no fuera personal interno debía permanecer en las instalaciones, y especialmente no debían haber pasajeros que se hayan quedado dormidos dentro de los vagones. Recuerdo que fue un día durísimo. Nuestro recorrido comenzó en el metro Hidalgo, para dirigirnos después hacia Tacuba. Al terminar esa línea fue cuando recibimos el llamado de ir hacia Barranca del Muerto casi a las 12 de la noche. Ya a esa hora, el metro va casi vacío. En fin, cerca de llegar a Tacuba, nos avisaron que era seguro descender a vías, pues la circulación finalmente se había detenido y debíamos inspeccionar los trenes en busca de algún pasajero dormido. El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo sospechara nada extraño, a diferencia de otros días. No oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema del sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Después de recorrer los andenes bajamos a las vías. Unos segundos después, observamos los convoys estacionados al final del inquietante túnel que continúa el trayecto hacia los talleres. Alcancé a ver el letrero y la insignia de la estación de destino, la cual quedaba atrás, cuando escuché un gran golpe que venía de los trenes. Diablos, ¿y ahora qué? Mis compañeros se habían adentrado en los túneles en 2 grupos y yo me había retrasado algunas decenas de metros. Con preocupación y fastidio, miré hacia todas partes. Entre la tenue luz pude ver que uno de los trenes tenía movimiento. Al subir vi que no iba solo. Unos asientos más delante de donde entré iba un tipo viejo y desaliñado, como indigente, en evidente estado de ebriedad, que seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá este tipo ni cuenta se dio que el tren se había detenido y ya no cambiaría de vía, y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más. Pensé que ese T-8 había sido quien había causado el ruido, pero noté con cierto temor que no era así. Lentamente a través del vagón me dirigí hacia adelante. Ese lugar estaba totalmente oscuro. Escuché el motor del último convoy detenerse a lo lejos y lo mismo los extractores de la ventilación. Pude observar a la lejanía al operador correr rápidamente a una puerta que le esperaba ya abierta. Pero al parecer no supieron que estábamos allí en recorrido, o simplemente no nos vieron, o fingieron no hacerlo. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces a nuestro alrededor se apagaron. Fue ahí que empecé a sentir miedo realmente.
A lo lejos se podía notar un poco de claridad, proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna, traía mi linterna y comencé a ocuparme mejor en despertar al borracho y alcanzar a mis compañeros más adelante. Me paré y me dirigí hacia donde estaba ese hombre ahogado en alcohol. Me acerqué cuidadosamente a él y lo sacudí por el hombro un poco para que despertara. Me preguntó qué pasaba, y rápidamente le expliqué nuestra situación. El borracho respondió torpemente con insultos sin sentido. Hacía quienes él pensaba que nos habían literalmente abandonado en ese sitio y puso su rostro contra la ventana, para tratar de ver en dónde estábamos, pero no se podía ver nada ni siquiera con la potente linterna. Después de un buen rato, nos dimos cuenta que este vagón, el cual se quedaría ahí toda la noche, no estaba completamente vacío. Alguien, o mejor dicho algo, se movía en el extremo opuesto. Obviamente nos asustamos, pues sabía que hacía un momento no había nadie más que nosotros, por lo que me dispuse a tratar de forzar una de las puertas para sacarnos de ese embrollo. Las jalamos y empujamos varias veces, pero era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanillas podríamos salir del vagón. Fue entonces cuando oí un pesado ruido caer en el techo. Ambos nos quedamos paralizados y guardamos silencio, quizás por miedo, quizás por la vaga esperanza de que fuera alguien que hubiera escuchado nuestros ruidos y viniese a rescatarnos. Pero no, eso era otra cosa totalmente distinta. Era algo muy grande que cayó pesadamente encima del vagón y recorría el techo lentamente, pero de manera ruidosa. Se escuchaba también tal como si corrieran ratas sobre lámina de fierro, además de los pesados pasos. De pronto, se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro, como si corrieran rápidamente por la grava. Dirigí la luz de mi linterna y pude ver una sombra alargada que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. Vaya, al fin. Oiga, necesitamos que nos ayude a salir, le dije, pensando que se trataría de alguna persona de la estación o de mis colegas de mantenimiento, pero no hubo ninguna respuesta. Mi embrutecido y harapiento compañero fue más directo. Él fue directo al grano. Avanzó hacia el intruso y lo tomó por las ropas, insultándolo y encarándolo buscando bronca. Sáquenos de aquí. Esto es un atropello, malditos burócratas. Pero el extraño no respondió ni una palabra. Solo levantó lentamente una mano. Se oyó claramente como algo veloz cortó el aire y luego un sonido leve de gorgoreo, como hacen los roedores. No podía ver a aquel sujeto, pues el mendigo borracho me estorbaba la vista. A la luz de mi linterna pude ver que la piel de aquel tipo que pensé venía a ayudarnos era muy blanca como la harina, además de que se notaba muy delgada y fibrosa. Se oyó otro chasquido y vi que su mano tenía los dedos extremadamente largos y con unas larguísimas uñas, que semejaban garras de color negro y bastante afiladas, como un rayo. Esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Dejé escapar un grito ahogado por mi mano. Estaba temblando y aterrado, pero debía permanecer en silencio. Fue entonces cuando vi el rostro de aquel extraño ser que tenía enfrente. Era pálido, calvo, con enormes ojos amarillos, orejas alargadas y redondeadas, una nariz grotescamente respingada con dos protuberancias carnosas en la punta. Parecía literalmente una maldita rata, tal como los otros chicos de la cuadrilla. Nos describieron el día en que encontraron los restos de los desaparecidos y sus pertenencias. La historia era real y la criatura también, y ahora estaba justo frente a ella. Totalmente aterrorizado vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes, que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. Me quedé ahí sin poder mover ni un pelo por unos instantes que se me hicieron eternos. Fue hasta ese preciso momento que mi olfato se activó, percibiendo el hediondo y nauseabundo olor que despedía esa criatura. Salí del trance cuando la bestia soltó al T-8, dejándolo ahí en el piso del túnel tirado. Y vi el grotesco espectáculo de la bestia cubierta de sangre. Eso, aunado al potente y repugnante olor, me hicieron de inmediato vomitar. Estuve vomitando como loco por un rato. Fue justo en medio de las arcadas de vómito que pude darme cuenta que otro ruido metálico se escuchaba justo detrás de mí. Maldición. Alguien más trataba de entrar al vagón por otra de las ventanas. Del salto que di hacia atrás me puse un buen chingadazo en el codo con un pasamanos. Me tranquilicé un poco y no esperé un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso, que aún se saboreaba a su desafortunada víctima, y derribándolos a ambos les pasé encima con pisotones y patadas y llegué a duras penas a la ventana.
por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí, como dos animales peleando. Seguramente se trataba de mi aún desconocido perseguidor, que se abría paso violentamente también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo por suerte. Emprendí la huida, como un poseído en línea recta hacia el extremo iluminado del túnel. Podía distinguir el inicio de la estación a lo lejos, mientras detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante y ensordecedor chillido. La luz aumentaba poco a poco mientras yo sentía a esa cosa casi encima de mí. Podía observar que mi cazador avanzaba inhumanamente rápido. Corría cual si fuera un animal. Dice un dicho, que la curiosidad mató al gato y por maldita estupidez o morbosa curiosidad, volteé a ver quién me perseguía vehementemente. Y maldita la hora que lo hice. Esa visión fue, quizás lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Al quedar de frente, vi a un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón. Nada más que este mostraba una regocijada sonrisa idiota, con nociones de conciencia pero embrutecida, quizás un dejo de inteligencia o razón, por tanto representaba peligro. En la penumbra del túnel veía su tez, casi amarillo limón, y su larga frente con que se relamía con anticipación como las malditas ratas. Por fortuna, de frente a nosotros llegaba otro tren enfilándose a la estación. Sin pensarlo siquiera salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio, por alguna razón que desconozco, no me siguió. Aún así corrí como desesperado, recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén justo a tiempo, pues unos metros atrás me pude dar cuenta que aquella criatura, que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Terminé mi historia, con lágrimas en los ojos y temblando como un niño, mientras le daba un gran trago a mi mezcal aún sollozando. Cuando pude calmarme un poco, les mostré la gran cicatriz, que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección, que apenas había sido dominada y que por puro milagro libré la amputación, y continué mi relato. Ya dentro del andén, emprendí la carrera hacia la calle, no me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta, fue donde estallé en llanto y me refugié en un garrafón de mezcal. Después de eso, jamás acepté bajar ni siquiera en broma a los túneles. Pero hace algunos años, cuando me tocó trabajar precisamente en Barranca del Muerto, debía encargar a los responsables de mantenimiento las nuevas cromáticas de las áreas de trabajo y sin darme cuenta, salí en la hora donde sale el último convoy. Me recuerdo que estaba molesto porque ese día llovió demasiado y el maldito metro me ponía los pelos de punta. Quería salir a como diera lugar de ese sitio. Fue entonces que el jefe de mantenimiento me pidió encarecidamente que revisara un área en específico, donde iría los anuncios visibles, y sin querer observé la monstruosa caverna oscura y lúgubre nuevamente. Al andén casi vacío y el clima hacían la atmósfera perfecta. Vi algunos pares de ojillos rojos a lo lejos, y los ruidos al fondo no hacían más que confirmar que en el subterráneo hay algo que solo espera que te descuides para cazarte y devorarte, algo que tanto el gobierno de la ciudad como los responsables del metro ocultan al ojo público. Fue entonces que me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se lava a diario con tanto esmero el piso de los vagones todas las mañanas. Creo que está por demás advertirles una vez más, por ningún motivo deben quedarse dormidos en el metro. No viajen demasiado noche si no es absolutamente necesario, y por lo que más quieran, nunca se acerquen a los túneles, pues si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, al igual que don su humilde servidor, no volver a dormir nunca jamás con tranquilidad el resto de sus vidas.